Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida del Carmen San Vicente Parada y le doy la más cordial bienvenida al módulo 3, la parte final. Por fin, muchas felicidades por llegar hasta aquí. Es la última parte de este módulo, como mencionábamos, y está dedicada a la gestión profesional. Vamos a desarrollar varios temas que tienen que ver con el área legal, ¿no? Y cómo mejorar su práctica y también blindar su práctica legalmente, ¿eh? Antes de empezar a analizar todos los temas que tenemos aquí pendientes, voy a permitirme presentar muy brevemente ante ustedes. Soy la maestra Ida del Carmen San Vicente Parada, soy licenciada y maestra en Derecho, ambas con mención honorífica por la UNAM. Próximamente voy a ser doctora en Derecho y bueno, llevo ya 10 años dedicándome a los temas de bioética y derecho. Yo fui maestra fundadora de la especialidad de Derecho Sanitario en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. También tengo varias publicaciones sobre el tema y cuento con un diplomado en bioética. Así que espero que sea de ayuda todo lo que les voy a impartir durante este módulo. Tendrán la oportunidad de analizar un caso práctico en el que yo les pido que integren todo lo que están viendo en estos temas. Tomen nota, ¿no? Pueden pausar el video, lo que ustedes deseen, regresarse si no le entendieron. Tienen de apoyo también las diapositivas que voy a utilizar en la presentación y que se dejarán en la plataforma para que ustedes tengan acceso a ellas, ¿sale? Entonces, les pido que estén sentados, cómodos, para que no sea tedioso todo lo que vamos a exponer y el que ustedes estén aquí sea grato para que puedan generar conocimiento, ¿no? Construir conocimiento. Vamos a ver, es muy importante que distingamos que tenemos tres grandes áreas en las cuales un profesionista de la salud, un profesional de la salud, puede incurrir en responsabilidad. Acuérdense, aquí a lo que me voy a centrar es, el objetivo principal de esto es identificar los tipos de responsabilidad en los cuales puede incurrir un profesional de la salud, ¿sí? Ese es el objetivo de la clase. Y eso conlleva distinguir estas tres modalidades, otras formas, otras fuentes de obligación, ¿no? Que es la civil, la penal y la administrativa. Civil, bueno, de primera cuenta, porque usted va a ser un profesionista que ofrezca sus servicios y eso lo va a llevar a firmar contratos de prestación de servicios profesionales, ya sea con hospitales, sanatorios, lo que sea, pero va a haber a quien lo contrate como profesionista. Bajo sus esquemas, el pago es por honorarios, pero hay responsabilidades, ¿sí? Y sobre todo aquí implica el que yo lleve a cabo una buena práctica profesional. Esto quiere decir que tengo que desarrollar mi trabajo con expertise, con habilidad y no incurrir en ningún tipo de negligencia o impericia. Más adelante las vamos a ver. En el ámbito civil hay una responsabilidad que se da bajo este aspecto y también hay las famosas responsabilidades objetiva y subjetiva que veremos más adelantito. Todas esas son fuentes de obligaciones y eso implica que usted va a tener que reparar el daño, ¿eh? Por eso, de ahí el que necesitamos evitar prácticas que me puedan conllevar o implicar responsabilidad. Luego viene la parte que nos suena muchísimo más por todo lo que hemos visto en televisión, que son las responsabilidades penales. Es decir, todos los delitos que puedo cometer en mi práctica profesional y que son delitos muy específicos para el caso de los médicos. Los vamos a ver detalladamente y también veremos algunos tipos penales que vienen en la Ley General de Salud, ¿ok? Que en su caso agravan la pena si son cometidos por
algún profesional en materia de salud. Entonces, por eso tener cuidado y ver toda la responsabilidad penal que nos implica el tener una práctica inadecuada, el ser negligentes, el abandonar a personas que nos están requiriendo en ayuda. Bueno, todas estas partes van a ser pues calificadas por el derecho penal como delitos, como tipos penales, y eso va a dar fuente a sanciones, sobre todo, pues la suspensión en actividades de mi profesión durante un tiempo determinado equivalente a la pena de prisión, ¿no? Es decir, que también me va a dar una pena de prisión el que yo incurra en este tipo de delitos. Y vamos a ver por último lo que es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa viene porque, recuerde, usted va a ser, puede ser que se contrate ante una institución como el IMSS, ISSSTE, ISFAM o Secretaría de Salud. En este caso, usted entra no solamente dentro de las obligaciones de Ley General de Salud, que como profesionista de la salud siempre tendrá, sino que también va a entrar en otro rubro que son las responsabilidades de servidores públicos. Usted va a adquirir la calidad de servidor público y va a tener ciertos derechos y obligaciones. Vamos a ver en esta parte qué obligaciones y qué principios deben de regir su actuación y ese servicio que usted ofrece a la comunidad, ¿ok? Y todo esto de la mano con lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que puede hacer o provocar que se incurra en una falta administrativa grave o falta administrativa no grave. Entonces, por eso es muy importante que aprenda a distinguir para, insisto, una buena práctica, ¿sale? Y ya finalmente vamos a ver lo que es el consentimiento informado como un proceso que me permite tener un diálogo con el paciente y que me va a también ayudar en el ámbito legal a deslindarme de obligaciones, ¿ok? De responsabilidades, porque estoy haciendo bien mi práctica, porque estoy llevando a cabo este proceso de información con el paciente para salvaguardar tanto sus derechos como también nuestros derechos como profesionales, ¿ok? Y que las dos partes estén enteradas de qué puede suceder bueno o malo durante algún tratamiento, curación, operación, intervención quirúrgica, rehabilitación o investigación en seres humanos, ¿sí? Y finalmente les voy a hablar de los seguros que tienen que contratar para pues estar en el ámbito profesional pues bien blindados y que no incurran en responsabilidad o que haya una salvaguarda que los ayude a sobrellevar esta responsabilidad en la que podemos incurrir, pues sí tocamos madera que no sea así, pero puede darse el caso. Entonces hay que tener en cuenta estos seguros como una manera de prevenir cualquier eventualidad que pueda acontecer, ¿vale? Entonces, ya este sería ahora sí que el encuadre, la introducción de nuestra clase y ahora sí me voy detalladamente a cada uno de estos temas que les estuve describiendo. Para ello me permito compartirles, vamos a ver esta, la responsabilidad civil de los médicos, ¿ok? ¿Qué sucede acá? Yo como les platicaba, la responsabilidad civil siempre se da entre particulares, ¿no? Entre personas que tenemos, digamos que la misma calidad. Aquí no intervienen servidores públicos ni otro tipo de contexto. Es otra cosa muy importante, el incurrir en un tipo de estas responsabilidades no me salva de que me imputen una responsabilidad, ya sea en vía administrativa o penal, ¿ok? Entonces, puedo tener una responsabilidad civil, me pueden llevar a una jurisdicción civil para que se dirima esta controversia y también se pudo haber generado algo en el ámbito penal porque se configuró, digamos, un delito y aparte de ese juicio civil, aparte se puede tramitar el juicio penal y voy a tener que responder también por esa vía, ¿sale? En lo penal, es decir, compurgando una pena o siendo suspendido o siendo suspendido de mis labores, ¿qué? Como profesional, que yo no pueda ejercer profesionalmente. Entonces, y también se puede aunar
a que soy servidor público y aparte de que incurrí en ese tipo penal y aparte de la reparación en civil, tengo que responder al Estado y a la ética pública del Estado por mi mal comportamiento. Entonces, a lo que voy es que cada una de estas responsabilidades son autónomas y el que yo pague en una o me lleven a juicio en una no me exime de que en otras me lleven a juicio y tenga yo que responder por esa vía, ¿no? Penal, administrativa o civil, la que sea el caso, ¿sale? Entonces, es muy importante que esto lo tome en cuenta. Empezamos con responsabilidad civil. Concepto de responsabilidad es la obligación, o sea, es que lo tengo que hacer, te estoy obligado a responder por la conducta que causó un daño a otra persona, ¿sí? Ya sea que mi conducta es culposa, es decir, no tuve el debido cuidado, pero tampoco lo hice a propósito, es que más bien fui negligente, fui imprudente, ¿ok? O puedo tener, ¿sí? El ánimo de daño, ¿ok? Ahí sería una conducta, sería de tipo doloso, porque sí tengo el ánimo de causarle un daño a otro, o sé perfectamente que le voy a causar un daño si hago eso, ¿ok? Determinada actuación o conducta, ¿sí? En este caso, la conducta que yo esté desarrollando que va a causar un daño a otra persona no va a ser un delito porque no está tipificado por la ley penal. Entonces, no voy a incurrir en delitos, ¿sale? Pero sí va a ser un hecho ilícito porque al final del día estoy obrando en contraposición o contra la legislación. Entonces, si bien no está tipificado, sí va a ser de tipo ilícito esta actividad, esta conducta que yo esté desarrollando. El fundamento legal de la responsabilidad civil está del artículo 1910 a 1934 del Código Civil para el Distrito Federal. Ojo, esto también es muy importante. Yo estoy dando legislación de la Ciudad de México, pero siempre que se vaya a ejercer usted a otro estado, vaya a ver la legislación de ese estado, es decir, ¿qué dice el Código Civil de Colima? ¿Qué dice el Código Civil del Estado de México? ¿Qué dice el Código Civil o Penal de Baja California? Porque la ley del lugar rige al acto. Donde yo desarrolle el acto, esa ley es la que me va a regir. Entonces, es muy importante, donde desempeñe su cargo o su función o sus labores profesionales, se aboque a irse a la legislación local que exista o que sea pertinente, ¿sale? Entonces, bueno, la legislación está disponible en internet, la pueden buscar y desde luego yo recomiendo siempre la asesoría de un abogado de cabecera para no tener ningún inconveniente. Entonces, aquí me voy a referir en todos los cuerpos legales que mencioné, van a ser de la Ciudad de México o en su caso, leyes generales, ¿sí? Ya sería mucho pues ver cada uno de las legislaciones y por eso yo lo invito a que si lo van a contratar en un estado, en un hospital que está en el Estado de México, consulte la legislación de ese estado, ¿sale? Entonces, esto es obligación, perdón, esto es responsabilidad, es responder por un daño que yo le causo a un tercero, ¿ok? Otros conceptos, porque siempre es bueno despejar los conceptos, otro concepto clave es el de la negligencia. ¿Qué es negligencia? Que hoy dicen, fue negligencia médica y lo tenemos mucho en el lenguaje, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar a qué se refiere con negligencia. Bueno, es cuando el sujeto omite una actividad que hubiese evitado el resultado dañoso. Es decir, no hace lo que tiene que hacer. ¿No? A mí me tocaba expensionar bien a la persona que llegó, mandarlo a hacer ciertos análisis y no lo hice. Debí haberlo hecho porque con eso pude haber previsto o diagnosticado oportunamente al paciente y no lo hice. ¿Ok? Eso es negligencia, ¿sale? Al final, usted verá un caso de este tipo y pues vaya tomando nota para ello. Imprudencia. Hay imprudencia cuando se obra de manera precipitada, sin que prevea yo las consecuencias de mi actuar, en qué puede desembocar esa actuación que estoy teniendo, pues tan impulsiva, ¿no? Es decir, hacer lo que no se debe.
En vez de meditar más lo que voy a hacer, me voy, decimos aquí en México, atrabancadamente, ¿no? Es muy atrabancado, bueno, me voy atrabancadamente y no hago lo que debía hacer. La impericia, y que esto es fuente también de responsabilidad contractual. La impericia está referida a la culpa de los profesionales y consiste en actuar con desconocimiento de las reglas y métodos pertinentes. Yo sé, como profesional, qué debe de regir una buena actuación y una calidad y una atención de calidad hacia mi cliente. Yo sé lo que debe de tener, ¿ok? Y aún así soy omiso y no lo llevo a cabo, ¿no? Aquí es obvio que todo individuo que es una profesión debe poseer todos los conocimientos teóricos, prácticos y de metodología para desempeñarse. Si yo no los aplico o no los aplico con la calidad con la que se debe, estoy incurriendo en impericia, ¿sí? Porque quiere decir que no cuento con esas habilidades que deben de caracterizarme en mi profesión y por ende doy un mal servicio. Y esto da pie a responsabilidad, ¿ok? Y el dolo que deseamos, bueno, es esta intención de cometer un hecho ilícito sancionado por la ley. Sé que está mal y lo hago. Sé que soy dentista y aún así me pongo a tener una clínica de implantes de senos, ¿eh? Y sé que no tengo la cédula, pero me dedico a ello y lo hago. Perfectamente puedo presumir que estoy incurriendo en una falta y que eso es indebido. Eso es actuar con dolo, ¿sale? Y todo esto nos da pie a responsabilidad, ¿sí? Y esta parte que ustedes no son abogados y no seré tan teórica, que es muy importante que ustedes lo conozcan, que es los tipos de responsabilidad civil que hay. Como yo ya les adelantaba en la introducción, hay una responsabilidad civil contractual, que su nombre lo dice. ¿Por qué es contractual? Porque deviene de un contrato, ¿sí? Hay un contrato que yo firmé y yo estoy incumpliendo, ¿ok? Al incumplir ese contrato, yo estoy incurriendo en responsabilidad contractual. Y voy a atenerme a lo que se determinó en ese contrato y cómo debo de responder. Incluso para eso está la famosa pena convencional, ¿sale? Es decir, ¿cuánto me vas a pagar si me incumples con el contrato? ¿Ok? Y más que puede ser que me vayan por pena convencional o puede ser que la persona, a mí me incumplió esto, me causó tal daño y yo derivado de la relación contractual con la que tenía con él, voy a demandarlo porque me causó tal daño, ¿sale? Entonces, esa es una responsabilidad contractual que en el caso de los profesionales de salud, sobre todo va a venir de contratos de prestación de servicios profesionales, que son los que ustedes llegan a firmar mucho con mayor frecuencia, ¿sí? Y hay una responsabilidad extracontractual. No hay contrato y de todas maneras se da este tipo de responsabilidad que es ajena a lo contractual, pero que se da ya sea por el uso de mecanismos peligrosos que yo empleo en mi profesión y pueden causar un daño, o porque de plano estoy actuando con culpa y estoy siendo negligente y por eso doy pie o dolosamente, estoy actuando de esa forma, negligente o dolosamente, estoy actuando así y eso da pie a que yo cause un daño, ¿no? En el primer caso de los mecanismos que ponen bajo riesgo a alguien por el solo uso de estos, se llama una responsabilidad civil objetiva. Y en el segundo caso que decimos es que obra con culpa, en eso estamos hablando de una responsabilidad subjetiva que da pie al famoso daño moral y que hablaré más adelante de esta parte del daño moral. Pero bueno, van a dar en todos casos se tiene que hacer una reparación del daño, ¿ok? Como médico particular que yo les decía, va a existir una responsabilidad contractual, sí, por incumplimiento, ¿ok? De algún contrato. Algunos de los deberes que como obligaciones que tiene como profesional va a ser guardar el secreto profesional, es decir, todo lo que le diga su paciente en la consulta se queda en la consulta y en el expediente clínico del paciente. No hay por qué estar divulgando partes o secuencias o situaciones que son íntimas de esa vida de otra persona, son de su vida privada, ¿ok? También otra de las obligaciones es cumplir con lo pactado
todo lo que yo estoy acordando en un contrato, yo lo tengo que cumplir porque eso me obligué al estampar mi firma, ¿sí? Y sobre todo, brindar un servicio de calidad. Por eso es muy importante lo que dice el artículo 2615 del Código Civil. El que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve, o sea, en la relación contractual, por negligencia, impericia o dolo, que ya los explicamos hace rato, sin perjuicio de las penas que merezca por la comisión de un delito. Igual hace rato se los decía. Puede ser que la parte penal también quede pendiente y me manden a parte penal, aparte de la reparación que tengo que hacer en civil, ¿sí? Entonces, bueno, estoy obligado como profesional a no actuar negligentemente, a no tener impericia y a no actuar con dolo. Es decir, actuar sin querer causar un daño, estoy obligado a ello. Estoy obligado a dar una atención de calidad, a brindar el servicio reuniendo conocimientos teóricos y prácticos y dando la mejor calidad de servicio que pueda, ¿no? Y estoy obligado a hacer lo que tengo que hacer como profesional de la salud, ¿no? Es lo que yo debo hacer ante tal cuadro clínico biológico, debo de proceder de esta manera, es un deber ser, tengo que hacerlo, ¿ok? Si no hago esto, voy a incurrir en una responsabilidad civil contractual, ¿ok? Porque no estoy cumpliendo mis funciones como el profesional que soy, ¿ok? Y hay esta parte que es la responsabilidad civil objetiva, que recuerde que es cuando, y eso está en el artículo 1910 del Código Civil, cuando usted tiene a su alcance mecanismos que por la aceleración que tienen, la fuerza con la que se manejan o para lo que están destinados, pueden causar un daño, son mecanismos peligrosos. Ya nada más por eso yo tengo que responder, a lo mejor tuve todas las precauciones del mundo y aún así causé un daño en una lamparoscopia que hice, en un estudio de endoscopía y aún así causó el daño. ¿Y por qué? Porque por sí mismo el mecanismo que estoy empleando es peligroso, ¿ok? Y por eso voy a tener que responder. Por eso la responsabilidad civil objetiva tiene los siguientes elementos. El uso de un mecanismo peligroso, el daño, si causé algún daño, o sea, afecté el patrimonio de una persona, afecté su salud, la salud e integridad física de una persona, esos son daños, ¿sí? 3, debe de haber un nexo causal, y esto siempre se debe de probar en juicios de responsabilidad civil, entre el daño y el uso de ese mecanismo peligroso, ¿sale? Y 4, no debe de existir culpa de la víctima. Si se logra comprobar que la víctima se puso en riesgo cuando se empleaba ese mecanismo peligroso, entonces es una eximiente, una excluyente de responsabilidad en materia civil, porque el cuarto elemento que estamos hablando de esta responsabilidad objetiva no se da, ¿ok? Como les decía, no hay una relación contractual, pero porque yo estoy utilizando este mecanismo que crea un estado de riesgo para los demás, independientemente de que la conducta sea culposa, sea negligente, o sea, eso ya no lo vamos a meter aquí, es que simplemente es como el carro. Por eso cuando compramos un coche nos piden que lo aseguremos. Bueno, el uso del carro per se es peligroso, tanto para mí como para los otros, ¿sí? Por eso me dicen, oye, asegúrate y compra un carro. Pues lo mismo aquí pasa y por eso cuando usted ejerza va a tener que contratar las primas de seguro y no, de todas maneras, no lo van a dejar contratar ni rentar en ningún hospital, algún consultorio, si no tiene debidamente actualizados sus primas en cuanto a este tipo de seguros, que son seguros por responsabilidad civil objetiva y subjetiva, ¿sale? En el caso de los médicos, ya dijimos, por ejemplo, usan tratamientos de radioterapia y estas exposiciones a radiación pueden causar un daño, ¿ok? Entonces, podría ahí haber alguna responsabilidad, ¿no? Porque, pues, per se por el uso de este tipo de mecanismos que producen estos estados de riesgo, ¿ok? Y está la responsabilidad civil subjetiva.
Aquí hay un hecho ilícito que causa un daño, un menoscabo en el patrimonio de la persona. Puede ser un patrimonio moral o un patrimonio que no es de tipo moral, como son los sentimientos o la integridad física y psíquica de la persona, pero aún así hay un afectamiento, ¿ok? Una afectación. En este caso vamos a tener una conducta culposa, dañosa, y vamos a encontrar los elementos que igualmente son 4 de la responsabilidad civil. El hecho ilícito. ¿Qué hice negligentemente? ¿Qué hice con culpa? ¿Qué hice dolosamente? ¿Ok? La culpa, ¿sí? El daño y el nexo causal entre el hecho y el daño, ¿no? Estos 4 elementos se tienen que reunir para que yo tenga una responsabilidad civil objetiva. Tiene que haber un hecho ilícito. ¿Qué es lo que sucedió que estuvo mal? La culpa, el daño y el nexo causal. ¿Ok? El hecho ilícito es conocido como la conducta antijurídica y se refiere a lo que es contrario al derecho, porque está contraviniendo una norma jurídica o porque viola el deber jurídico de no causar daño o respetar el derecho ajeno. ¿Ok? En este caso, como decíamos, sé que yo soy un profesional, sí, de odontología, y me aviento y pongo mi clínica y doy terapia de pareja. Oye, pero eso es ilícito, estás haciendo usurpación de funciones, incluso es un delito. Tú no estás capacitado para dar ese tipo de atención. ¿Eh? Ahí está la conducta que es ilícita, ¿ok? La culpa se traduce en que no te conduciste con lo debido. Por eso el hecho ilícito y la culpa van muy pegaditos, ¿sí? Porque obviamente si estoy incurriendo en este tipo de actividades, pues sé perfectamente que estoy haciendo lo que no se debe, ¿sí? Estoy actuando con dolo, con imprudencia, con negligencia, con falta de previsión o de cuidado, ¿ok? Sé que estoy teniendo una mala práctica, estoy siendo negligente, no hice los pasos a seguir, ¿no? Estoy en esa tesitura de que perfectamente estoy hablando con culpa porque estoy consciente de que estoy incurriendo en negligencia, por ejemplo. La culpa se divide en la intencional y la no intencional, ¿ok? La primera sí me va a aludir a que la conducta es dolosa, como esto que decíamos, pues sí, sí quiero perjudicar a un tercero. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es nada más hacer operaciones. Si la necesita o no el paciente, esa es su bronca. Yo tengo que meter mis operaciones para que me paguen más por las prótesis, por la comisión de prótesis que me dan. ¿Ok? Bueno, ahí, y ni hice los estudios, yo nada más le dije que tenía esa lesión y que se tenía que hacer ese estudio, esa cirugía y que se tenía que poner esa prótesis. Eso es actuar de forma culposa con todo el dolo del mundo porque es intencional. Sé perfectamente lo que estoy haciendo y sé que estoy obteniendo un beneficio a costa de la salud de otras personas. ¿Ok? Y la no intencional es cuando de manera imprudente causo el daño. ¿Ok? No puse el debido cuidado. Estaba yo haciendo la cirugía y no puse el debido cuidado de contar las gasas y se me quedó una gasa, por ejemplo, ¿no? No lo hice intencionalmente, pero sí fue mi culpa porque a mí se me pasó. ¿Ok? El daño, como les decía, el daño es un detrimento en el patrimonio que puede ser material o extra patrimonial. Esto es, ¿me puedes causar una afectación, daño? Sí, porque me pueden alegar, oye, a partir de que tú me hiciste este daño, que me operaste mal, yo tuve una incapacidad y dejé de trabajar. He perdido tantos salarios y tantos contratos, ya no pude trabajar por lo que me pasó. Mi daño ahí es económico. Pero ¿qué crees? Que también necesito rehabilitación. ¿M? Y necesito terapias y necesito medicamentos. Y eso es porque pusiste en riesgo mi integridad física y psíquica. Hiciste un daño en mi cuerpo. ¿Ok? Entonces voy a tener que responder por las dos, si se llegan a comprobar. Por la económica, que me dice, me debes tanto dinero porque dejé de trabajar tantos años por lo que me hiciste. Y dos, me debes tanto dinero en rehabilitación por el daño que le hiciste a mi cuerpo. Eso fue extrapatrimonial, porque fue un daño a mi cuerpo. Mi cuerpo no está dentro del comercio, pero aún así se puede cuantificar económicamente ese daño, ¿sale? Entonces van a tener este tipo de daños que se lleguen a causar. Puede ser que nada más se cause uno o se causen los dos daños
hay que cubrir los dos si se llegan a verificar en ese caso. Bueno, como ya les dije, esta parte de lo económico, esta pérdida que puede decirme la persona, oye, he perdido tanto tiempo en tratamientos ineficaces porque me dejaste mal, dejé de trabajar, eso asciende a tanto dinero, ¿no? Y lo extrapatrimonial, afectaciones en los sentimientos, en el honor, la reputación, la vida privada de la persona, la configuración de su aspecto físico. Estos se llaman derechos de la personalidad, ¿sí? Y dan pie a lo que es el daño moral. Entonces puede ser que a lo mejor no le hice como tal un daño económico, pero sí le hice un daño extrapatrimonial porque le causé una afectación en sus sentimientos a esa persona, ¿ok? Tengo que responder por ello y eso se hace a través del daño moral, ¿sí? Y igual se cuantifica, se da una disculpa y se cuantifica económicamente si es que es el caso, ¿sí? El cuarto elemento, el nexo causal entre el hecho y el daño. Esto quiere decir que el hecho debe de ser la fuente inmediata y directa del menoscabo, no hay más. Yo tengo que probar, ¿ok?, que efectivamente esa actuación, esa conducta que desarrolló el profesional de la salud me provocó un daño, ¿no? Ese va a ser el nexo causal y voy a tener con ello mi cuarto elemento de la responsabilidad civil subjetiva. Y tomamos este caso que vamos a analizar, que estuvo en Suprema Corte de Justicia. La señora X, tras ser violentada física y sexualmente por su concubino en marzo de 2004, decidió junto con sus dos menores hijos acudir a las oficinas del Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Un médico legista certificó el estado físico de la señora y se canalizó a la familia un albergue dedicado a casos de violencia familiar. La señora aceptó su traslado a dicho lugar motivada por la situación violenta, física y psicológica en la que se encontraba ella sometida por parte de su pareja. Y cuando se le informó que en el lugar donde iban a llegar, en este refugio, había un brote de varicela, pues ella accedió, ¿no? Pero en abril de 2004 los dos niños se contagian y la familia entonces se traslada al área donde se encontraban las personas que habían contraído la enfermedad, ¿ok? Las aislaron. La niña empeoraba y ante la persistencia del cuadro clínico fue trasladada a mediados de abril a un hospital pediátrico dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para una consulta externa. La niña lamentablemente falleció a causa de una varicela muy complicada con sepsis, misma que nunca fue detectada por los médicos tratantes. Los hechos comenzaron en marzo de 2004 hasta abril del propio año en el que lamentablemente muere la niña, y ahí comienza el proceso judicial de la madre de la menor reclamando la reparación de daños y perjuicios y el daño moral mediante juicio ordinario civil contra quienes trabajan en el albergue y también contra el médico del hospital pediátrico donde se atendió a la menor, así como contra el gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal. Cuando le hablen de daño es un menoscabo en el patrimonio y cuando le hablen de perjuicio se refiere a que el daño que tú me causaste me impidió ganar las ganancias a las que yo tenía derecho lícitamente, ¿sí? Ejemplo, me chocan el carro en periférico y soy Uber, ¿ok? El choque son 10,000 pesos por el choque y dejo de trabajar en mi Uber 5 días mientras me lo reparan. Ese es un perjuicio, ¿ok? Mi daño va a ser el de los 10,000 pesos por el choque porque es el menoscabo en mi patrimonio y el perjuicio van a ser 5,000 pesos porque dejé de trabajar 5 días y yo cada día gano 1,000 pesos con mi coche siendo Uber. Pero pues lo tengo ahí estacionado, está en la agencia, no puedo utilizarlo, ¿ok? Ese es mi perjuicio, ¿sí? Y por esto se tiene que responder en la vía de responsabilidad civil, ¿sí? Análisis del caso. ¿Hay un hecho ilícito? Sí, ¿cuál? Pues el consistente en la inadecuada atención del personal médico que trató a la niña dentro del albergue, ¿no? La verdad es que ahora sí que fue muy apaciguada la conducta, o sea,
debieron haber sido más enérgicos de canalizar prontamente a esa niña y no lo hicieron, ¿sí? ¿Hay negligencia y culpa? Sí, porque no se hizo todo lo que se debía hacer para salvar a esa menor, para darle la atención que merecía. ¿Hay un daño? Sí, tristemente consiste este daño en la muerte de esta niña y las múltiples afectaciones que generó en su familia, los gastos funerarios, la afectación psicológica de la madre por la pérdida de un hijo, de los hermanos, de la conformación de familia. Sí, hay un daño que leemos, pues ahí está el daño moral, ¿sí? ¿Y hay una relación causal entre el indebido actuar del personal médico y el fallecimiento de la niña? Sí. Sí es imputable que debido a la negligencia con la que se condujeron, la niña perdió la vida, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que había efectivamente una responsabilidad civil subjetiva por parte del personal de salud, ya que no existió lo que se le conoce como la lex artis ad hoc, es decir, el conjunto de prácticas aceptadas médicamente como adecuadas para tratar al enfermo al momento de recibir la atención. También estableció que no solo existía un daño material por los gastos funerarios, sino un daño moral, porque se menoscamaron los sentimientos de la madre y de sus hijos al perder a la niña en tales circunstancias, pues se violó el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de esta menor y también pues lo psíquico en cuanto a la madre y a los hijos, ¿no? En cuanto a los deudos, ¿ok? Entonces, eso es responsabilidad civil. Es muy importante que usted evite incurrir en impericia, negligencia, culpa, dolo, porque de lo contrario va a tener que reparar en este aspecto, ¿sí? Ahora, vamos a la responsabilidad civil penal, ¿ok? Vamos a verla. Aquí está. Los principales delitos, ¿ok? Vamos con esta parte. Aquí en responsabilidad penal, pues, ¿qué quiere decir? Que hay una conducta que lleva a cabo el médico que va en contra del derecho y que está sancionada por las leyes penales, ¿ok? Esto quiere decir que se verifica un delito a través de mi conducta, porque eso que está descrito en la norma se está actualizando con lo que yo hice, ¿no? Y por eso es un delito, ¿no? Porque se configura, se verifica lo que la ley penal estableció, ¿vale? Si usted realiza esto que les decía hace rato, ¿no? Igual esa parte, si usted es médico del IMSS, ISSSTE, ISFAM, que son, o Secretaría de Salud Federal, puede ser que también se den delitos del Código Penal Federal, ¿ok? Porque este tipo de instituciones, de entidades, son del ámbito federal. Entonces también, porque yo actué dentro de sus instalaciones, puedo incurrir o verificar en algún tipo penal del Código Penal Federal, ¿ok? Y también en materia de servidores públicos se puede actualizar algún tipo penal también respecto a ese rubro. Entonces, mucho cuidado de verdad con las actuaciones que usted tenga, porque aparte de que causan daños, aparte de ello, tristemente comprometen pues muchas otras vidas que podemos afectar. Por ejemplo, si fallece una mujer, un padre que era el sostén de su familia, tocamos también eso. Y aparte de ello, pues es muy triste que la confianza que las personas ponen en nosotros como profesionistas, porque se supone que somos expertos en el tema, tristemente no se dé por causa de actuaciones que no van al caso, que no debemos de incurrir en ellas, porque eso es darle un mal servicio a las personas, ¿ok? Los médicos pueden cometer los siguientes delitos: practicar un aborto forzado, omisión de informes médico-forenses, abandono, negación y práctica indebida del servicio médico, suministro de medicinas nocivas o inapropiadas, falsificación o alteración o uso indebido de documentos, homicidio por piedad o eutanasia, ¿no? A continuación vamos a describirlas brevemente porque pues ustedes no son abogados, ¿no? Aquí, ¿qué me dice el artículo 147 del Código Penal?
El médico cirujano, comadrona, partera, enfermera o practicante que cause un aborto forzado, es decir, sin el consentimiento de la mujer que está embarazada, podrá ser suspendido de sus funciones por el mismo término de la pena que oscila entre los 5 y 8 años de prisión. ¿Ok? Entonces, esa es parte. El aborto, recordemos, en el artículo 144 del Código Penal, está definido como la interrupción del embarazo a partir de la 12ª semana de gestación. Si es antes, no es aborto, ¿sale? Sino que se le llama interrupción legal del embarazo, ¿ok? Y el embarazo, bueno, para efectos del código, es una parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Entonces, es muy importante establecer que la mujer está embarazada y que hubo un aborto forzado, ¿sí? No hay delito, o sea, las excluyentes de responsabilidad penal para el aborto forzado. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o una inseminación artificial, ¿ok? Cuando de no provocarse el aborto, y esta sí nos interesa para el tipo penal en específico, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista y oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora, o sea, no se comprometa la vida de la mujer. Bueno, en este caso va a ser excluyente de la responsabilidad penal y no se va a configurar el delito, ¿sí? Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que pueden dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que pueda poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada, ¿sí? La que más nos importa aquí es la fracción 2 para el caso de aborto forzado por parte de personal de salud. Las anteriores son las excluyentes para el caso de los médicos. La ley penal también puede establecer como obligación para los médicos en casos de aborto lo siguiente, ¿ok? Que tengan la obligación de proporcionar a la mujer embarazada la información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable, ¿ok? Entonces ahí se le hace otra obligación al personal de salud y es importante que la lleven a cabo. Omisión de informes médico-forenses, este es otro delito. Cuando el médico trate de un lesionado y no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente la identidad del lesionado, el lugar, el estado y circunstancias en el que lo halló, la naturaleza de las lesiones que presenta y sus causas probables, la atención médica que le proporcionó o el lugar preciso en el que queda a disposición de la autoridad. Si usted no está tratando a alguien lesionado y no comunica de manera inmediata a la autoridad correspondiente esto que están denunciando aquí en el tipo penal, va a incurrir en el delito de omisión de informes médico-forenses de acuerdo con el artículo 301. Y la sanción es de 6 a 3 años, de 6 meses a 3 años de prisión, perdón. De igual manera, el médico que habiendo otorgado responsiva de la atención de un lesionado no proporciona a la autoridad correspondiente el cambio de lugar en el que se atiende al lesionado, el informe acerca de la agravación que hubiere sobrevenido y sus causas, la historia clínica respectiva, el certificado definitivo con indicación del tiempo que tardó la curación o las consecuencias que dejó la lesión, o el certificado de defunción si es el caso, ¿no? Esto de conformidad con el artículo 302. Aquí ya hay una responsiva, pero yo como personal de salud, como médico, no informé de lo siguiente. Bueno, también ahí puede haber una sanción de 6 meses a 3 años de prisión. Otro tipo penal, el abandono o negación de servicio. Incurre en negación de servicio el médico que, en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a este, no lo atienda o no solicite el auxilio de la institución adecuada. Se niega a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño grave.
y por las circunstancias del caso no pueda recurrir a otro médico ni a ningún otro servicio de salud. Ahí va a haber negación de servicio, ¿ok? La pena es de 6 a 12 años, de 100 a 300 días multa y la suspensión para ejercer la profesión de acuerdo al artículo 323. Este delito va a tener como agravante, ¿qué es un agravante? Es cualquier circunstancia que aumenta la pena del delito, ¿ok? Entonces, ¿cuál aquí es la agravante? Si la víctima es niña, niño o menor de edad, adolescente, persona con discapacidad, adulto mayor o integrante de una comunidad o pueblo indígena, las sanciones se van a triplicar. Ahí está, la agravante de acuerdo al 324 del Código Penal. Abandono. Comete el delito de abandono al médico que, habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deja de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente o no cumpla con las obligaciones que le impone la legislación en la materia. Esto de conformidad con el artículo 325, ¿ok? Entonces aquí el médico deja de prestar el tratamiento que se debe, ¿sí? La pena es la misma que la anterior, o sea, de 3 a 6 años y aplican las mismas agravantes que veíamos hace ratito en el 323. Práctica indebida del servicio médico. Comete este servicio quien realice una operación quirúrgica innecesaria o la realice con el fin de obtener un lucro o de ocultar el resultado de una intervención anterior. ¿Ok? Cuidado con esto porque luego por las comisiones que les dan en los hospitales, por querer facturar más dinero, se cobran cirugías que no se deben de practicar. Cuidado con esto. No es una gracia ni es nada padre que usted como profesional lucre de esta manera a costa del cuerpo y la salud de otra persona. Es un delito y tenga mucho cuidado con ello, con hacer intervenciones quirúrgicas que no vienen al caso porque no atienden al cuadro clínico biológico que está presentando la persona, el paciente en este caso, ¿sí? Así que cuidado con esa parte. Si se simula la práctica de una intervención quirúrgica, ¿qué cree que si le instalamos el marcapasos si no está el marcapasos nunca? Cuidado porque yo conocí un caso de esos, ¿no? Y es muy grave porque se puso en mucho riesgo a la paciente y acabó falleciendo. Entonces, cuidado con este tipo de cosas, ¿ok? Sin autorización del paciente o de la persona que ante la imposibilidad o incapacidad de aquel pueda legítimamente otorgar los salvocasos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital. Recuerde que siempre tiene que actuar con el consentimiento informado de las personas, de los pacientes, ¿ok? Salvo que sea un caso de urgencia como marca la Ley General de Salud y se comprometa la vida e integridad física de la persona, o en el caso que sea un incapaz y no me puedan tener con él y tenga la mano al representante, entonces en esos casos sí, ¿ok? Pero siempre actuar mediante el consentimiento informado, de lo contrario, incurrimos en práctica indebida. Agravante. Si la víctima ofendido es niño, niña menor de edad, adolescente, persona imputable, o sea, una persona con discapacidad, adulto mayor o integrante de la comunidad indígena, se triplican las penas. ¿Sí? Las sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 400 a 800 días multa. Todo lo anterior es de conformidad con el Código Penal. ¿Ok? Otro tipo penal, el suministro de medicinas nocivas o inapropiadas al médico o enfermera que suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud del paciente. Habrá una sanción de 6 meses a 3 años de prisión, de 50 a 300 días multa y suspensión para ejercer la profesión o oficio por un lapso igual de la pena de prisión impuesta. Esto de conformidad con el artículo 328 del Código Penal. ¿Okay? Falsificación o alteración y uso indebido de documentos. Quien busque obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, ¿ok? Y nos dice más adelante el Código Penal, las mismas penas se impondrán al que con los fines a que se refiere el párrafo anterior haga uso de un documento falso o alterado
o haga uso indebido de un documento verdadero expedido a favor de otro como si hubiera sido expedido a su nombre y aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco de acuerdo al artículo 338 del Código Penal, serán de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 1000 días multa tratándose de documentos públicos, perdón, y 6 meses a 3 años de prisión y de 50 a 500 días multa tratándose de documentos privados. Aquí es muy importante, usted va a tener un expediente clínico a su mano y puede alterar las causas de fallecimiento de alguien para que una prima se haga efectiva o no. Cuidado con hacer esto, ¿ok? Porque es falsificación, alteración o uso indebido de documentos y es un delito, ¿sí? Se impondrán las penas señaladas en el artículo 338, el que hace rato les leía, al médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley o de cumplir una obligación que ésta impone o para adquirir algún derecho. Entonces, cuidado, porque ustedes tienen acceso a este tipo de documentos que son muy delicados. Ojo ahí. El homicidio por piedad o eutanasia, ¿ok? De acuerdo a la Ley General de Salud, la eutanasia está prohibida en México, es un delito, está en el artículo 166 bis 2, que nos señala expresamente, queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. En tal caso, se estará a lo que dispongan las leyes aplicables. ¿Qué nos dice el Código Penal? El artículo 127, al que prive de la vida a otro por la petición libre, expresa, reiterada, seria o inequívoca de siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de 2 a 5 años de prisión. ¿Okay? Excluyentes de la responsabilidad. El mismo Código Penal nos dice que si el personal de salud, el médico, está cumpliendo las disposiciones de la voluntad anticipada, que es un documento que se puede otorgar ante notario o a través de un formulario que se da en los hospitales, y en este documento queda consignado qué tratamientos deseo recibir o no al final de mi vida en una etapa terminal, en una enfermedad terminal. Si el médico está llevando a cabo esto que quedó consignado en la voluntad anticipada, que es dejar de dar ciertos tratamientos, por ejemplo, eso es una excluyente de responsabilidad, porque así está marcado por el mismo Código Penal y por la Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México, ¿sí? Los supuestos previstos en el artículo anterior no integran los elementos del cuerpo del delito de homicidio, así como tampoco las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo de delito previstos en el párrafo primero del presente artículo las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada, ¿ok? Entonces, para que lo tenga en mente y conozca también las disposiciones de esta ley. Y hay otros delitos establecidos en la Ley General de Salud, ¿ok? Que pueden ser cometidos por personal médico o personal de la salud, camilleros, enfermeras, etc. Y vamos a enlistar algunos y dar el fundamento legal, porque la Ley General de Salud hasta abajo trae los delitos contra la salud que se pueden dar. Y es un capítulo muy amplio. Yo la verdad es que solamente lo resumí porque hubiera sido muy tedioso también para ustedes, ¿no? De las que están penadas son el cultivo, transporte o almacenamiento de agentes patógenos sin permiso de la Secretaría de Salud, sacar del territorio nacional sangre o sus derivados sin los permisos de la Secretaría, introducir sangre y sus derivados a territorio nacional sin permiso de la Secretaría, el traslado fuera del territorio nacional de órganos, tejidos, células, fetos o cadáveres sin permiso de la Secretaría. La obtención, comercialización y trasplante ilícito de órganos, tejidos, células, fetos o cadáveres. Vender vacunas que son propiedad del Sistema Nacional de Salud. Falsificar o alterar fármacos, así como con los transporte o comercialice.
La investigación ilícita en seres humanos, es decir, aquella que no cumple con parámetros legales ni éticos, ni está avalada por un comité de ética en investigación, ¿ok? La inseminación artificial forzada, la negación de servicio en situaciones de urgencia, el narcomenudeo, si es que se comete por por alguien, algún médico, ¿ok? Y toda esta lista anterior de delitos viene establecida de los artículos 455 a 482, por eso les digo, es muy amplia, de la Ley General de Salud. Aquí se los enlisté, en la Ley General de Salud vienen más específicos por si tienen curiosidad de irlos a ver, y esto con el fin, pues, de que usted evite cualquier tipo de conducta en este sentido, porque le puede causar grandes problemas y dolores de cabeza como profesionista. Muy bien, ya vamos a la mitad, porque sí es amplio esta parte. Vamos a la mitad y ahora nos toca analizar lo que son todas las responsabilidades que pueden tener en materia administrativa y como servidores públicos. ¿Ok? Esta, vámonos con esta. Ahí está. Los rubros que vamos a ver aquí. Vamos a ver las obligaciones y derechos que tienen los pacientes, los médicos, tanto de sus derechos como obligaciones de las dos partes. El papel de los médicos como servidores públicos, ¿ok? Los principios que rigen a los servidores públicos y las faltas administrativas graves y no graves, ¿sale? Todo esto lo vamos a ver en esta. ¿Eh? Así que vamos. De acuerdo con la Ley General de Salud y las leyes de salud de cada estado de la República, por eso es importante que las consulte, los médicos y el personal de salud tienen derechos y obligaciones, así como también los pacientes. Si los médicos no atienden a sus obligaciones y tampoco respetan los derechos de los pacientes, van a incurrir en una responsabilidad administrativa, ¿ok? Y por cuerda separada, pues también será también en lo civil o penal, si es que se configura. Como ya les decía hace rato, si prestan servicios en IMSS, ISSSTE, ISFAM, Secretaría de Salud de los estados o la federal, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública en relación con la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, la del ISFAM y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, usted es un servidor público y por ende tiene que cumplir con ciertas obligaciones y que su actividad como servidor público se rija por ciertos principios que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a ver en una primera parte los derechos y obligaciones y en una segunda parte, pues todo lo que es la responsabilidad administrativa derivada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por la calidad de ser servidor público. ¿Ok? Derechos y obligaciones. ¿Dónde están? En el artículo 166 bis 15 en adelante de la Ley General de Salud. ¿Y cuáles son? Proporcionar toda la información pertinente y necesaria que requiera un enfermo en situación terminal para que tome una decisión libre e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, escrito ante dos testigos, para los tratamientos y medidas a tomar respecto de la enfermedad terminal. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal cuando el tratamiento curativo no está dando resultados. Informar al enfermo terminal sobre las opciones que existan de cuidados paliativos. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto a su tratamiento curativo y cuidados paliativos una vez que se le haya explicado los términos, en términos sencillos, las consecuencias de dejar de aplicar determinado tratamiento. Garantizar que se brinden los cuidados básicos o tratamientos al paciente en todo momento. Procurar las medidas mínimas necesarias para preservar la calidad de vida de los enfermos en situación terminal. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos de esta ley.
hacer saber al enfermo de inmediato o antes de su aplicación si el tratamiento a seguir para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tengan como posibles efectos secundarios, pues que se acorte o disminuya el tiempo de vida. ¿Ok? El famoso, las consecuencias del doble efecto, ¿no? Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista cuando su diagnóstico sea una enfermedad terminal. Pueden existir otras obligaciones en la ley y enlistadas. Estas no son exhaustivas, son algunas. Por eso es muy importante que también si firma un contrato con alguna de estas instituciones, lea muy detenidamente ese contrato porque ahí van a venir otras obligaciones también, ¿ok? Otras están en el artículo 166 bis 17 que dice que los médicos tratantes en ningún caso y por ningún motivo implementarán medidas extraordinarias al enfermo en situación terminal sin su consentimiento. Artículo 166 bis 18 no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios para llevar a cabo el tratamiento, ¿ok? Si es que no lo amerita. 166 bis 19, el personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal será sancionado. El personal médico que por decisión propia deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, la de su familia o persona de confianza, será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables. ¿Sí? Los médicos deben de respetar en el ejercicio de sus funciones los siguientes derechos de los pacientes, ¿sí? Esta es una obligación para ustedes, ¿ok? ¿Cuáles son? Recibir en igualdad y sin discriminación los servicios de salud, el nivel de ingreso o la carencia de este. No podrán ser limitantes para el acceso a la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. También tienen derecho a recibir integrales de salud, un trato digno, respetuoso y atención de calidad. Esto es muy importante. Esto es un derecho del paciente. Si ustedes en su actuación contravienen este derecho del paciente, incurren en responsabilidad tanto civil, penal como administrativa. Tienen derecho los pacientes a recibir gratuitamente medicamentos y demás insumos asociados que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le apliquen o indiquen a la persona. Contar con su expediente clínico, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento informado a rechazar tratamientos o procedimientos, ser tratado con confidencialidad, ¿sí? No, perdón, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en urgencias, recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención a servicios de atención médica, no cubrir ningún tipo de cuotas de cooperación o cualquier costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Pueden también presentar quejas ante los servicios estatales de salud y en su caso ante el Instituto de Salud para el Bienestar por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán sus quejas y consultas. Aquí están los fundamentos, por eso es muy importante que usted lo atienda. Y las responsabilidades administrativas vienen porque, ¿qué nos dice el artículo 419 de la Ley General de Salud? ¿Ok? Que la violación de cualquiera de estos preceptos que están consignados en este ordenamiento legal van a dar causa o van a ser causa de una responsabilidad administrativa, ¿sí? La sanción puede ser, como ya les dije, administrativa, pero también puede ser materia penal o civil, depende del caso, ¿ok? ¿Cuáles son las sanciones que ameritan esta responsabilidad administrativa? Y están en el artículo igual 417. Amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o total y arresto hasta por 36 horas. ¿Ok? Al imponer las sanciones de acuerdo al 148, la autoridad sanitaria va a fundar y motivar su resolución tomando en cuenta
los daños que haya producido puedan producirse en la salud de las personas, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor y la cantidad de reincidente o del infractor. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción, como les decía, esas operaciones de nada más meter a quirófano al paciente porque sí. Bueno, también se puede cuantificar cuánto beneficio estuvo obteniendo por ello y con base en ello se va a determinar la multa sanción, ¿ok? Derechos de los médicos, sí, porque pues ya hablamos de ustedes un montón y ya dijimos que tienen un montón de obligaciones, pero también cuáles son sus derechos, que es muy pertinente que los conozcan para defenderse en el ámbito de responsabilidad. Estos están consignados en la Carta de los Derechos Generales de las y de los médicos. También como profesionistas tienen una serie de derechos que están establecidos en los contratos de prestación de servicios profesionales, ¿ok? Y en esta carta que tenemos aquí, más en los contratos que ustedes firmen con determinadas instituciones, pues también vendrán algunos derechos en específico por la institución con la que estén firmando, ¿ok? ¿Cuáles son los derechos? Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Tener a su disposición los recursos que requieren su práctica profesional. Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional. Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. Asociarse para promover sus intereses profesionales. Salvaguardar su prestigio profesional. Percibir la remuneración por los servicios prestados. ¿Ok? Entonces tenga muy en cuenta también sus derechos y es bueno que los conozca, por eso incluí esa parte, aunque no vienen del programa, pero yo la quise incluir. Obligaciones de los servicios públicos. Ojo, les paso que yo metí varias cosas y eso, perdón, se me pasó. Pero antes de irme aquí, yo metí varias cosas como por ejemplo estas obligaciones de servidores públicos que no vienen en el programa. Entonces, puede ser que no las encuentre en el programa, pero sí es bueno que las revise, ¿ok? Porque yo no sé qué práctica profesional vaya a tener, si sea nada más privada, si sea híbrida entre privado, público o si sea 100% pública. Entonces yo tengo que prevenir como abogada cualquier situación y darle la mejor asesoría posible y que usted esté capacitado en cualquier rubro al que se pueda enfrentar. Por eso yo introduje temas de más, ¿sí? Y de todas maneras le van a servir para resolver el caso práctico que viene al final, así que nada de que, porque ahorita les estoy diciendo que ya es, que es de más, se lo salten y digan, ay, total, eso no viene, pues no, porque de todas maneras, para resolver el caso práctico al final, lo van a aplicar todo, así que tengan cuidado y es muy bueno que conozcan todo esto. Nos vamos a las responsabilidades que pueden tener como servidores públicos. Recordemos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 2. ¿Qué es un servidor público? Las personas que desempeñan un empleo, cargo, o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si usted presta sus servicios en un ente público, tendrá que cumplir con las obligaciones y deberes éticos de los servidores públicos, ¿sí? Así que cuidado con eso, nada de que como yo soy médico, sí, pero de todas maneras se aplica esta ley, ¿ok? Tienen que actuar conforme al marco legal vigente, conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo, comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. Estos son algunos de los principios que rigen al servicio público y ustedes los tienen que cumplir cabalmente en sus actuaciones. Otros son satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares. Dar el mismo trato a las personas sin incurrir en discriminación. Actuar conforme a una conducta de servicio orientada al logro de resultados. ¿Ok?
Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, perdón, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Promover y respetar los derechos humanos. ¿Okay? Acuérdese, servidor público, los servidores públicos tienen que proteger y promover derechos humanos, así que esto es muy importante. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. Abstenerse de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el 4º grado por consanguinidad o afinidad. Abstenerse de intervenir o promover por sí o por interpósita persona en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación, ¿ok? Hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado, ¿ok? Por afinidad, bueno, parentesco por filiación, ese parentesco que se da por los que descienden unos de otros, ¿ok? Los que descienden de un mismo tronco, o pertenecen a un mismo tronco, es decir, hermanos, primos, sobrinos, hijos, hijas, ¿sale? Ese es por filiación. Y por afinidad son las relaciones de parentesco que se generan entre los familiares de los cónyuges, ¿ok? O los concubinos en su caso, ¿sí? Es decir, esa relación que hay de la suegra con el nuero, ese es parentesco por afinidad. Entonces, evitar que estas conductas beneficien a alguno de sus familiares, ¿sale? Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano, ¿ok? Y todo esto me implica que si yo incurro, si yo no ejecuto mi actividad como servidor público, ciñéndome a estos principios que acabamos de enunciar, pues voy a incurrir en faltas administrativas, ¿ok? Las faltas administrativas pueden ser graves y no graves. ¿Y quién las sanciona o cómo distingo? Ahorita voy a profundizar en ello. Las sanciones, las faltas administrativas que son no graves van a ser sancionadas por las secretarías y los órganos internos de control en su caso. Y las que son faltas administrativas graves van a ser sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en el interior de la República, ¿ok? Entonces, tenerlo en mente. Ahorita vamos a distinguir entre administrativas graves y faltas administrativas no graves, ¿sí? Faltas administrativas no graves se dan cuando el servidor público incumple sus funciones, no denuncia actos ni omisiones que puedan ser faltas administrativas, no atiende las instrucciones de sus superiores, no presta en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Ojo con esto, porque luego se van de un trabajo a otro y dejan pendiente la declaración y luego les hacen un procedimiento por responsabilidad administrativa debido a esto. Entonces, ojo, porque se va expediente y es bueno tener un expediente impecable. Les digo porque es algo que he visto mucho en la práctica. Otras faltas administrativas graves son no custodiar ni registrar la documentación debidamente, no supervisar a los servidores públicos que están a su cargo, no rendir cuentas sobre sus funciones, no colaborar en procedimientos administrativos o judiciales donde sea parte, no observar las normas de contratación pública, ¿sí? Cuando existe un procedimiento para determinar la responsabilidad del servidor público, va a darse pie a todo lo que es el procedimiento de responsabilidad administrativa si se configura alguna de estas faltas administrativas no graves. Este procedimiento se inicia por queja, por oficio o por actos de investigación que también pueden llevar a cabo y tienen facultades, y se va a integrar un informe de presunta responsabilidad administrativa, donde se establecerá si se configura la responsabilidad o no, y bueno, de ahí se abre el procedimiento y nos vamos a ofrecer, se emplaza al servidor público y se le da tiempo para ver el expediente, ofrecer pruebas, rendir sus alegatos
Y por último, que se sancione o no la responsabilidad administrativa. Las faltas administrativas graves, ¿cuáles son? El cohecho, que es sobornar o aceptar sobornos. El peculado, que es la apropiación de bienes públicos. El desvío de recursos públicos. La utilización indebida de información, por ejemplo, tener información que va a beneficiar para una contratación o una licitación y yo la utilizo para que a esa persona le favorezca, por ejemplo. Abuso de funciones, conflicto de intereses, contratación indebida, es decir, no me cercioré que cumpliera con todos los requerimientos para la contratación y contraté a esa persona. O puede ser que hasta esté inhabilitado y yo lo contraté, ¿ok? El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, simulación de acto jurídico, ¿eh? Simulo que compro, pero en realidad estoy comprando menos material del que dije, o simulo que compré y nunca compré lo que tenía que comprar, etc. Sucede y pasó con un tomógrafo aquí en la Ciudad de México que iba destinado al Hospital General. Tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, es decir, ¿qué es el nepotismo? Que yo recomiende a familiares míos para trabajar en mi mismo centro de trabajo, ¿no? O que o heredar plazas, ¿ok? Obstrucción de la justicia y obstaculización de investigaciones judiciales, ¿sí? ¿Cuáles son las sanciones por faltas administrativas graves? Suspensión del empleo, cargo, o comisión, destitución del empleo, cargo o comisión, una sanción económica o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Recuerde que los principios están expresando y prescriben pautas de conducta y valores que guían al servidor público. Y en materia sanitaria, esto constituye un deber ético y una obligación jurídica. Su incumplimiento deriva en procedimientos administrativos y penales y en su caso también civiles por el tipo de daño que cause. Sea siempre muy cuidadoso en el ejercicio profesional y conozca sus derechos y obligaciones también, ¿ok? Porque también tiene derecho a defenderse y a replicar y a someter a juicio, a contradecir aquello que se está diciendo respecto a usted y al servicio que ha dado. Pero como servidor público, usted se atiene a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a desempeñarse con esos principios y valores que se están promoviendo, ¿sale? Bien. Ya, ya casi terminamos, ahí vamos, nos faltan nada más lo de es consentimiento informado y los seguros, ¿ok? Pero ahí vamos. Pues vamos a compartir la presentación del consentimiento informado, ¿ok? Como yo les digo, es bien importante, antes de cualquier intervención que ustedes vayan a hacer, de cualquier tratamiento que vayan a hacer, cirugía, tratamiento, sesión de rehabilitación, por favor, que no se les escape el consentimiento informado. Es muy importante recabarlo y es muy importante explicarle bien a las personas de qué trata. No, por favor, porque eso no es ético y parte de todo esto es la parte ética. No es ético que yo nada más se lo dé, ya fírmenlo y ya me curé en salud y yo ya no tengo ninguna responsabilidad. No, mi deber es explicarle a ese paciente qué puede o no suceder. Y eso es parte de una ética profesional, ¿ok? Recuerde, la ética profesional es que usted cumpla con estos parámetros en deontología, ¿no? Y esto es muy importante que lo tenga. Y al final daré cuenta de ello antes de que veamos primas, ¿sí? Porque no podemos dejar de lado que tenemos que tener una actuación correcta para con las personas por deontología, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante este consentimiento informado que lo recabe. Si va a dar un alta, es importante también explicarle a la persona las consecuencias y que firme una responsiva, pero siempre explicando qué puede o no suceder bueno y malo para esa persona, ¿sí? No lo deje nunca de lado, ¿ok? Entonces vamos con esta parte.
Aquí está. El procedimiento informado no es un formulario y no hagan eso, porque ¡ay, el formulario! No. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual se garantiza por escrito que el paciente ha expresado voluntariamente su intención de participar en una investigación o que se le efectúen tratamientos o procedimientos preventivos, diagnósticos médicos, intervenciones quirúrgicas o de cualquier tipo de rehabilitación que van a suponer molestias y riesgos que previsiblemente pueden afectar su salud o su dignidad. Este documento es resultado, va a ser ya por fin el resultado de un proceso de información necesaria y pertinente de un diálogo que se va a tener con el paciente, porque pues el paciente, yo le puedo decir muchas cosas y él también, y puede ser muy cierto que haga, pero puede ser que no me entienda. Entonces también tengo que tener esta parte de explicarle a él las consecuencias, ¿sale? Entonces nos lleva hacia esa parte. Y bueno, habrá también, se le darán, en el consentimiento informado, se le darán las opciones de los derechos y obligaciones y responsabilidades que existan de acuerdo al cuadro clínico biológico que el sujeto esté presentando. Lo que se quiere es consagrar y custodiar debidamente el principio de autonomía y de respeto por las personas, que lo tenemos tanto en el rubro ético como en la materia de derecho. Entonces es muy importante que nunca se pierda cuál es el fin del consentimiento informado, ¿no? Y lo que queremos es que este paciente esté perfectamente consciente de si rechaza o no determinado tratamiento médico, quirúrgico o experimento al cumplir con 3 criterios. ¿Cuáles son? Que se le proporcione toda la información adecuada de acuerdo al entendimiento del paciente. No seamos técnicos, no abusemos de los tecnicismos, no son profesionales. Hay que dar una información que también contemple lo que sea accesible para el paciente y los riesgos, beneficios y alternativas que existan. Hay que actuar sin que medie coacción, con respeto de la intimidad del paciente. Contar con la capacidad de ejercicio, sí tengo que recabar ese consentimiento informado con alguien que sea competente, es decir, que tenga capacidad de ejercicio, ¿sí? Que no haya sido declarado en estado de interdicción, que no tenga un tutor, porque si no me tengo que entender, le explico a la persona, pero me tiene que firmar su tutor. Entonces, si es un menor de edad, le explico al niño en la medida de lo posible y recabo consentimiento con sus padres o tutores, ¿vale? Tener mucho en cuenta esto. ¿Cuál es el marco legal del consentimiento informado? La Ley General, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, artículos 20, 21, 29 y 36. La norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud del 2012, que es del expediente clínico en los puntos 4.2, donde da una definición legal. En el punto 10.12 también en la ley del IMSS y en la Convención de Oviedo, en artículos 5 a 9. Entonces, todo ese es el fundamento legal. Es un acuerdo por escrito firmado por el paciente o el sujeto de investigación, en su caso su representante legal, donde se autoriza previo conocimiento pleno de las consecuencias, riesgos y beneficios de los procedimientos, que estos se lleven o no a cabo, ¿ok? Para que se considere, porque algún día le tocará, normalmente van a tener los formatos, pero puede ser que le toque que no tengan formatos y que usted tenga que hacer su consentimiento informado. Váyase al artículo 21 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos, en investigación en la salud, y busque qué requisitos quiere. Por ejemplo, tiene que contemplar la justificación y objetivos de la investigación, si es el caso, ¿sí? Los procedimientos que vayan a usarse y el propósito, incluyendo la identificación de procedimientos que son experimentales. Las molestias y riesgos esperados, hay que describirlos, ¿sí? Sin que agotemos al paciente también y sea muy técnico. Los beneficios que pueden observarse, los procedimientos y alternativas que pudieran ser ventajosos para el sujeto, la garantía de recibir una respuesta a cualquier pregunta y aclaración acerca del procedimiento, los riesgos y beneficios, y también en cualquier momento del procedimiento o de la investigación.
La libertad de retirar, tiene que venir eso también considerado en el consentimiento, la libertad de retirar el consentimiento a cualquier momento y de dejar de participar en el estudio, ¿ok? La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá una confidencialidad respecto de la información que la persona nos brinde. El compromiso de proporcionar la información actualizada obtenida a través del estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. La disponibilidad del tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría derecho por parte de la institución de atención a la salud en caso de que haya daños y se amerite, ¿sí? Que si existen gastos adicionales, estos deberán ser absorbidos por el presupuesto de la investigación, ¿ok? El consentimiento informado siempre por escrito, ¿ok? Tiene que ser elaborado por el médico de cabecera o el investigador principal, ¿ok? Indicando toda la información que acabamos de decir hace rato. Tiene en su caso que ser aprobado y supervisado por la comisión o el comité de ética en investigación del hospital en el que usted trabaje o de la institución en la que esté realizando investigación. Debe de indicar el nombre y dirección de los dos testigos, ¿sí? Y la relación que tienen con el sujeto o el sujeto de investigación o el paciente. ¿Ok? Si no supiere firmar el paciente, uno de ellos lo hará a su nombre y luego o imprimirá su huella digital. ¿Ok? Se extiende por duplicado, una copia se la queda el médico o la institución y la otra el representante legal o la persona interesada. ¿Ok? Algunos dilemas de bien en hostigamiento informativo, sí, por eso les decía, no abusen. Tampoco atosiguemos a la persona. Vamos a ser lo más claros, precisos y sencillos que se pueda. Tampoco de por sí las personas llegan con miedo al médico. Si les ponemos todos los perjuicios que les pueden suceder, los riesgos, pues lo que vamos a hacer es más bien alterar a esa persona que darle la seguridad que se le debe de dar con el consentimiento informado. Entonces, evitar hacer este tipo de cosas porque si bien tenemos muchas personas dentro de las instituciones de salud y es apremiante atenderlas debidamente y luego eso nos impide tener diálogos con ella, eso no implica que tenga yo que hacer un hostigamiento terapéutico clínico sobre estas personas, ¿sí? Muy bien, pues ya nada más nos faltan brevemente dos temas que son muy sencillos y vamos a proceder a verlos, ¿ok? Y estos temas son los aspectos éticos y legales. Lo de aspectos legales, pues ya vimos toda esta parte que se tiene que cumplir legalmente para que usted tenga una actuación que le brinde seguridad jurídica tanto a usted como a su paciente. Y el aspecto ético lo vamos a ver muy rápidamente. ¿Qué es la ética? Porque luego llegan a estas alturas del partido y no saben distinguir ética y moral. La ética es el estudio de la moral, ¿ok? La moral es el conjunto de creencias, conductas que son perpetuadas históricamente por una comunidad, ¿sale? Son las reglas de conducta dentro de una comunidad, ¿sí? Eso es la moral. Por eso, cada comunidad incluso varía por su sistema de creencias y su nivel socioeconómico, va a tener su propio sistema moral, sus propias reglas morales, ¿ok? Entonces, todos tenemos moralidad, excepto enfermos mentales, personas con discapacidad mental, ¿sí? O los niños muy pequeños, pero la mayoría del tiempo todos tenemos una moral, porque fuimos criados introyectados, ¿ok? En mi código de familia o en mi sistema de creencias, a mí me enseñaron que había que respetar a los adultos mayores y que se tenía que tener un respeto hacia ellos al grado de que hay que cederles el asiento cuando vamos en el transporte público o cederles el lugar en la fila, adelantarlos en la fila, que los atiendan a ellos primero, ¿no? A mí me enseñaron que esas personas ya habían trabajado durante toda su vida y que lo menos que lo menos que podemos hacer por ellas es darles un trato benéfico, es darles un trato preferencial por todo lo que ellas han vivido y aportado a esta comunidad. Ese es mi sistema de creencias, esa es mi moralidad.
Y en mi casa, incluso si no lo hago, me ve feo mi mamá, mi papá, porque dicen, oye, ¿cómo te enseñé? ¿Cómo te eduqué? Ese es mi sistema moral, ¿sale? Y la ética dice, yo no hago normas. Eso le corresponde a la moral. La moral dice, oye, tienes que hacer esto. Cuando veas a alguien mayor, dale el asiento. La ética dice, yo no me meto con eso. Yo con lo que me meto es a revisar por qué esa norma está bien o no está bien. La califico, la critico, pero no formulo normas, ¿sale? Normas de conducta que luego dicen que los códigos de ética y por eso hay el código de ética y tenemos la idea de que la ética hace esto. No, la ética no estudia ello, ¿sale? Es la morada del ser, es lo que debe de ser y ella lo estudia y hace un estudio crítico de la moral porque esa moral es primitiva o es más avanzada que otra, ¿no? A eso va. Y hay una parte de la ética que tiene muchas ramas que son la axiología, que es la ciencia de los valores, el tratado de los valores, ¿sí? Y la otra que es la deontología, ¿sí? Que viene de el tratado de lo que debe de ser en la profesión, ¿ok? Y ahí vienen los decálogos, por eso deontología, decálogos, y los decálogos de los profesionales, ¿sí? Y que los decálogos de los profesionales son, por ejemplo, brindar un buen servicio, estudiar siempre, eh, conducirse sin llevar a cabo actos de discriminación, ¿no? Que son algunos de los parámetros que hay. eh, este, dar un servicio donde atienda yo a los conocimientos metodológicos, teóricos y prácticos que tuve la oportunidad de acceder a ellos, ¿ok? Esos son decálogos, ¿no? Que es como los 10 mandamientos en la profesión, debes de hacer esto, no debes de hacer esto. Eso lo hace la deontología. Todo esto que vimos de en materia civil, penal, administrativa, si yo tengo una deontología bien introyectada dentro de mí, si yo sé muy bien cuáles son mis deberes como profesional, porque así me lo indicaron, o porque yo simplemente sé qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer en determinados casos, porque de eso va el que estuve 5, 4 años en la escuela o más años, y eso me enseñaron, y eso es lo que tengo que hacer allá afuera. Si yo poseo esta parte deontológica y ética y me comprometo con mi profesión a ejercerla como se debe, yo no tengo por qué tener estos problemas de materia penal, civil o administrativa. Y van de la mano, ¿ok? La ética alimenta al derecho y le da contenidos al derecho para que los haga jurídicos, es decir, los haga obligatorios e incluso me hace una sanción si los incumplo. Esta es la diferencia que hay entre ética y derecho. La ética no tiene cómo forzarme, pero el derecho sí. Por eso la ética le dice, ¿sabes qué? Te doy tu tarea, todo esto es lo que deben de hacer y tú haz lo que se cumpla efectivamente, ¿ok? Esa es la relación que hay entre derecho y ética, ¿sí? Entonces es muy importante tener una actuación ética y tener una actuación que cumpla con los principios de la bioética principialista, que es muy importante que usted tome cursos sobre bioética principialista porque lo ayudarán a tener una mejor práctica donde usted cumpla con el principio de autonomía, es decir, le doy su lugar al paciente como centro de decisión, ¿sí? Principio de beneficencia, hago lo que más le favorezca al paciente. Principio de no maleficencia, estoy obligado a no causarle daño al paciente. Y principio de justicia, tengo que desempeñar mi servicio sin discriminar a nadie y dándole la posibilidad de todos los servicios a los que se pueda tener acceso por la disponibilidad de recursos, ¿ok? Entonces, cumplir con esos 4 principios es esencial para dirimir cualquier tipo de conflicto o de dilema que tenga en su profesión y tener una práctica profesional de calidad, ¿sí? Así que, por favor, no es solamente salir allá y dar su servicio, es dar un servicio de calidad que tenga contemplado los valores y principios que rigen su actividad como profesionista, es decir, tomando en cuenta deontología y también como servidor público, que ahí viene también una parte de la deontología, ¿ok? Entonces, cumplir con esos, con lo que yo tengo que hacer como profesionista y también como servidor público si es que me tocó ese rol, ¿sale? Y para finalizar, siempre que usted vaya a, que dice, ya voy, ya me ofrecieron trabajo,
me dieron tantas horas en un hospital, ¿ok? Me van a firmar por atender a tantos pacientes de tal sindicato o de tal institución, ¿ok? O yo por mi cuenta solito ya voy a poner mi consultorio, voy a rentar, lo que quieran. En esos casos, antes que nada, y antes de que no me dejaran mentir, los que ya están contratados así sabrán que las instituciones les exigen un seguro de responsabilidad civil, que les cubre responsabilidad civil subjetiva, objetiva y daño moral. Hay que sacar otra prima por daño moral. Esto es muy importante que lo hagan y que si ustedes van a ser independientes siempre al día, esas primas se renuevan cada año. Hay que fijarse qué les cubre, qué no les cubre, hasta dónde es el monto de lo que cubre, porque si se excede en la reparación voy a tenerlo que pagar yo, ¿ok? Si me cubre pagar el monto que normalmente es así, y también me cubre la ayuda o la asesoría jurídica y me proveen de un abogado o no. Bueno, todo eso hay que verlo, hay que comparar entre seguros para saber cuáles me ofrecen más cosas que otros o con cuál me acomodo más. Esto es esencial que lo haga los que contraten los seguros y las responsivas. Hay pacientes muy necios, hay personas muy aferradas y también estamos sometidos a ello. ¿Y qué sucede? Que me pueden meter en un problema. Entonces, que quiero mi alta, que aquí no me entienden, que aquí yo no me hallo. Hay pacientes así. Yo tengo un médico pacientes, perdón, tengo un hermano que es gastroenterólogo. Sé a lo que también están expuestos los médicos por lo que él me platica y porque he dado clases a médicos. Entonces sé perfectamente también ante lo que se enfrentan, ¿sale? Y las vicisitudes de esta profesión tan bonita que tienen. Bueno, ante cualquier cosa, firmar las responsivas. ¿Te quieres ir? Bajo tu propia responsabilidad. Fírmame la responsiva, si no, no te doy el alta. ¿Ok? Eso es muy importante para que ustedes no incurran en responsabilidades, porque de verdad que hay pacientes que sí son necios. Y que encima de todo son necios sin conocimiento, ¿no? Y eso es peligroso, ¿sale? Entonces, y eso no es por ustedes, es por una persona que, pues vamos, no está en su cabal sentido, en sus cabales y hace lo que es, y es caprichosa. Bueno, pero ustedes no pueden arriesgarse a que ese capricho los vaya a afectar profesionalmente. Así que siempre contratar primas de seguro, cada año renovarlas, ¿ok? Y las responsivas, así como el consentimiento informado, ¿sale? Eso es lo que les puedo decir. Voy a dejar mis datos aquí en la plataforma por si quieren, tienen dudas, comentarios o que se les recomiende algún despacho especializado por alguna ayuda que requieran. Es muy importante. Ojo, ustedes ya son profesionistas. Cada cosa que vayan a hacer, asesórense con un abogado y un buen abogado, no uno que les cobre baratito, no, un buen abogado que les cobre, sí, porque todo consulta con sus honorarios, pero que estén ustedes bien asegurados y cubiertos. Entonces, ojo, también siempre tener a la mano un profesional de salud, un despacho especializado que me pueda apoyar, ¿sí? Si bien ya tengo mis primas, de todas mis primas de seguros, también, y mi responsiva y mi aviso de privacidad y todo, también siempre a la cabeza personal jurídico para que me ayude, me asista en las dudas que tengo. Entonces, ojo, firmar siempre responsiva, consentimiento informado y en alguno de los casos a ustedes les tocará el aviso de privacidad, también es muy importante. Recuerden que ustedes tienen acceso a datos personales y datos sensibles como es el expediente clínico. Hay que firmar el aviso de privacidad, ¿sale? Hay que mandar a hacer ese aviso de privacidad. Ustedes lo pueden hacer. Hay muchos formularios. Ayúdense porque ustedes son sujetos obligados de acuerdo con la ley de acceso a la información, de transparencia y de acceso a la información. ¿Sale? Entonces siempre hay que recabar consentimiento informado, aviso de privacidad y la responsiva si es el caso y tener contratados nuestros seguros, ¿sale? Además de contar con asesoría jurídica siempre de alguien especializado para que me pueda contestar todas mis dudas y preguntas, ¿sale? Entonces lo dejo hasta aquí. Felicidades porque ya, si están acabando de ver este video, quiere decir que ya culminaron todo este diplomado tan bonito que les dieron y pues continúen con su formación, nunca se deja de estudiar más si son médicos, continúen con su formación, los felicito por su esfuerzo.
Los invito a que resuelvan el caso práctico y los reactivos que también fueron diseñados para evaluar esta sesión, así como los contenidos que hay, pueden también consultarlos, quedan en la plataforma. Recuerden que durante esta última parte del módulo 3, que es gestión de la práctica profesional, vimos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, ¿sí? La ética y deontología de los médicos, el consentimiento informado y al final los seguros, ¿ok? Los seguros de daño moral, de responsabilidad civil objetiva y subjetiva, ¿sale? Vimos toda esa parte y eso incluyó que ustedes establecieran conceptos como negligencia, impericia, culpa, dolo, lo que es el tipo penal, lo que son los delitos, qué es ser servidor público, qué es la ética, qué es la deontología, qué son todas las disposiciones que la axiología nos hace respecto al decálogo que tenemos que llevar a cabo como profesionistas. Vimos todo eso. Espero que sea de ayuda para ustedes y agradezco infinitamente su paciencia para culminar esta sesión y todo lo que estuvieron viendo durante estos meses a lo largo del diplomado. Muchas felicidades.